Un niño fue descuartizado en un ritual. Eso no es una teoría conspirativa, es un testimonio oficial que el FBI recibió, clasificó y archivó sin investigar. El 30 de enero se abrieron más archivos del caso Epstein, millones de páginas que estuvieron ocultas durante años, y lo que hay ahí dentro saca a la luz eventos que muchos creían como teorías conspirativas. Hay correos, hay testimonios, hay nombres de gente en el poder, y hay un patrón tan oscuro que cuesta creer que sea real, pero lo es. Y como siempre, aquí, en el libro del oculto, te lo contamos. Jeffrey Epstein tenía múltiples cuentas bancarias offshore. Una de ellas tenía un nombre particular, Val. Y quiero que entiendas lo que significa ese nombre. Val era un dios del antiguo Oriente Medio, no un dios cualquiera, un dios al que se le sacrificaban niños. Los sacerdotes de Val quemaban niños vivos como ofrenda en ceremonias, donde las familias entregaban a sus propios hijos. Tocaban tambores para ahogar los gritos, mientras los arrojaban a los brazos de bronce ardiente de la estatua del dios. Esto está documentado en tablillas asirias y en textos bíblicos que lo describen como una de las prácticas más abominables de la antigüedad. Ahora, un tipo acusado de traficar menores decide llamar a su cuenta bancaria Val. ¿Eso te parece una coincidencia? Y esto es solo el principio. Recuerda el nombre de Val, porque a medida que vayamos avanzando, irá cobrando más sentido. Entre las evidencias fotográficas del FBI aparece algo que llamó mi atención: moldes de bebés. Dos esculturas de bebés recién nacidos en posición fetal, colocadas junto a una mesa decorativa, como si fueran adornos, como si fueran piezas de decoración normal. Puedes coleccionar arte extraño, puedes tener esculturas raras en tu casa, pero cuando acabas de escuchar que este tipo tenía una cuenta bancaria llamada Val, el dios al que se le sacrificaban niños, estas estatuas dejan de parecer una simple excentricidad artística. ¿Por qué moldes de bebés específicamente? ¿Por qué en posición fetal? ¿Por qué exhibidos como trofeos en su casa? Todo lo que rodeaba a Epstein estaba conectado con esto. Los nombres que elegía, los símbolos en su isla, los objetos en su casa. No era casualidad, era un patrón. Hay un correo entre Jeffrey Epstein y su hermano Mark. 3 líneas que dicen todo. Jeffrey escribe: París, con Woody Allen. Mark responde: ¿para la convención de pedófilos? Jeffrey responde: creo. Su propio hermano le dice convención de pedófilos y Epstein responde: creo. No se ofende, no se niega, lo confirma. Y esto está archivado en documentos oficiales del gobierno. ¿Por qué esto no generó una investigación inmediata? ¿Por qué Woody Allen nunca fue interrogado sobre este correo? El 24 de abril del 2009, Epstein envía un correo con el asunto: tortura en Emiratos Árabes. Horas después, escribe esto textual: ¿dónde estás? ¿Todo bien? Me encantó el video de tortura. No dice vi un video horrible, no dice que lo perturbó, dice que le encantó, que disfrutó viendo a alguien ser torturado. Los archivos indican que ese video mostraba a un príncipe de los Emiratos Árabes torturando a alguien. Y Epstein no solo lo vio, lo buscó, lo compartió y expresó placer por ello. ¿Qué tipo de persona disfruta viendo tortura? ¿Qué nivel de enfermedad mental necesitas para escribir me encantó el video de tortura y enviarlo sin pensar, 2 veces, sin codificarlo, sin ocultarlo, como si estuviera recomendando una serie? Realmente lo hacía porque sabía que nadie haría nada. Hay un testimonio en los archivos y es de los más brutales. Una fuente confidencial declaró al FBI que Jeffrey Epstein ordenó asesinar a 2 mujeres extranjeras. No fue un accidente, no fue negligencia, fue una orden. Según el testimonio, las 2 mujeres fueron estranguladas hasta la muerte durante sexo duro y fetichista, y después sus cuerpos fueron enterrados cerca de su rancho en Nuevo México. El FBI recibió este testimonio, lo documentó, lo clasificó. ¿Y qué hicieron? ¿Excavaron el rancho? ¿Buscaron los cuerpos? ¿Investigaron? No, los archivaron.
como información sin confirmar. 2 mujeres supuestamente asesinadas, enterradas en una propiedad específica, con un testimonio que da detalles, y el FBI decide que no vale la pena verificar. ¿Por qué? ¿Qué clase de protección tenía Epstein que una acusación de doble homicidio se archiva sin más? Epstein financió investigaciones de un biólogo. El objetivo era modificar genéticamente a seres humanos, crear hombres femeninos y mujeres masculinas, modificación hormonal y genética. No hay registros de aprobación ética, no hay consentimiento informado, solo dinero y teorías transhumanistas. ¿Y en quiénes pensaba probar esto? Los documentos no lo dicen, pero ¿qué tipo de persona tiene acceso ilimitado a seres humanos vulnerables sin que nadie haga preguntas? La respuesta ya la sabemos: una persona con una red de tráfico. Pero hay algo todavía más perturbador en los testimonios. Una testigo declaró ante autoridades que en el rancho de Nuevo México, niñas menores de edad estaban dando a luz en secreto, y esos bebés desaparecían sin dejar rastro. La testigo describió que la obligaron a actuar como una incubadora humana, que su bebé recién nacido fue retirado inmediatamente después de nacer y que nunca más lo vio. El New York Post reportó el caso de una denunciante adolescente que escribió en su diario personal cómo fue forzada a continuar un embarazo y cómo le quitaron al bebé poco después de nacer. Los documentos entregados a fiscales hacen referencia a la posible presencia de Ghislaine Maxwell durante estos eventos y mencionan ideas de Epstein sobre crear lo que él llamaba una descendencia superior. Aquí resuenan nuevamente los financiamientos para modificar características humanas y empiezas a entender para qué necesitaba acceso a mujeres jóvenes embarazadas. Esto no eran teorías abstractas de un laboratorio, eran experimentos reales. Los medios aclaran que estas afirmaciones no pudieron ser verificadas completamente y que nunca se confirmó oficialmente que Epstein tuviera hijos reconocidos. Pero el testimonio existe, los diarios de la víctima existen, los documentos fueron entregados a fiscales y nunca se realizó una investigación exhaustiva. Nunca excavaron el rancho buscando respuestas, nunca interrogaron a fondo a las personas mencionadas, simplemente archivaron el caso. Y ya que estamos hablando de experimentos, hay un correo entre Epstein y Barry Josephson. Es breve, pero inquietante. Dice textualmente: todo lo que necesitas es una transfusión de sangre del paquete y reviertes el envejecimiento. ¿Qué paquete? ¿Sangre de quién? ¿De dónde? El correo no da más detalles, no explica, solo lo menciona como si fuera algo obvio entre ellos, como si fuera una conversación que ya habían tenido antes. Ahora, existen teorías sobre por qué alguien querría sangre joven. Hay investigaciones científicas legítimas sobre plasma joven y sus efectos en el envejecimiento. Hay clínicas que ofrecen transfusiones de sangre joven como tratamiento antiedad. Pero también existen teorías más oscuras, teorías sobre sustancias específicas que se pueden extraer de la sangre bajo ciertas condiciones, teorías que involucran adrenalina extrema. No voy a afirmar que estas teorías son ciertas, no tengo pruebas concretas de eso, pero lo que sí puedo decirte de esto, que cuando juntas este correo con todo lo demás, con las incubadoras humanas, con los bebés que desaparecieron, con los experimentos genéticos financiados por Epstein, con los testimonios de rituales, con los moldes de bebés en su casa, con la cuenta bancaria llamada Val, empiezas a ver un patrón donde todo está conectado, donde nada es casualidad y donde la pregunta ya no es ¿por qué alguien haría esto? La pregunta es ¿para qué necesitaban a esos niños? Hay una comunicación atribuida a Epstein donde afirma algo muy grave, que Estados Unidos estaba financiando al Estado Islámico. Según él, el objetivo era desestabilizar Medio Oriente y que esto beneficiaba directamente a intereses israelíes. Pero el punto es otro: el FBI archivó esta información, la clasificó como fuente sin verificar, pero la conservó. Si era mentira, ¿por qué no lo desestimaron? Si era verdad, ¿por qué no lo investigaron? ¿Qué clase de información tiene un tipo como Epstein, que ni siquiera muerto pueden ignorarlo por completo? Y hablando de Israel, acá viene algo que conecta todo. Durante años hubo rumores
teorías, especulaciones sobre quién era realmente Jeffrey Epstein. Cómo un tipo sin educación formal se vuelve asesor financiero de billonarios. Cómo consigue acceso a presidentes, a príncipes, a científicos. Cómo opera con total impunidad durante décadas. Ahora tenemos la respuesta. En los documentos desclasificados hay un reporte del FBI, fuente humana confidencial, y dice esto: Jeffrey Epstein fue entrenado como espía. ¿Por quién? Por el primer ministro de Israel. Epstein era un agente del Mossad, la inteligencia israelí. Eso explica todo. Explica cómo conseguía información de gente poderosa. Explica las grabaciones secretas en su mansión. Explica las cámaras ocultas en todas las habitaciones. Explica por qué nunca fue realmente investigado. No era un depredador cualquiera. Era un operativo de inteligencia. Su trabajo no era solo abusar de menores. Su trabajo era comprometer a gente poderosa, grabarlos, chantajearlos, controlarlos. Y cuando miran los nombres en su lista, presidentes, príncipes, CEOs, científicos, políticos de ambos partidos, todos comprometidos, todos grabados, todos controlados. Y ahora puedes entender por qué el caso se cerró tan rápido después de su supuesta muerte. Porque si Epstein hablaba, si esos videos salían a la luz, gobiernos enteros caerían. Existe un reporte de inteligencia del FBI basado en una fuente confidencial y habla sobre que Donald Trump y Jeffrey Epstein estarían bajo control de potencias extranjeras. Ahora que sabemos que Epstein era un agente del Mossad, este documento cobra otro sentido. Pero Trump no solo aparece por esto. En los archivos del Centro Nacional de Operaciones contra el Tráfico Infantil hay algo que nunca salió en las noticias: múltiples denuncias acusando a Donald Trump de abuso sexual de menores. No es una denuncia, son varias, de diferentes personas, en diferentes momentos, todas vinculadas a Jeffrey Epstein, y ninguna derivó en un proceso judicial conocido. Todas archivadas, sin seguimiento público. ¿Sabes lo que significa archivar una denuncia de abuso infantil? Significa que alguien, en alguna oficina del gobierno, decidió que proteger a una figura pública era más importante que proteger a un niño. Y no solo me refiero a Trump específicamente, es todo el sistema, porque esta misma historia se repite con otros nombres. Bill Gates se reúne con Jeffrey Epstein, intercambian correos. El tema: simulaciones de pandemias globales. Hablan de brotes virales simulados, de infraestructura de datos de salud a nivel mundial, de neurotecnología aplicada a seguridad nacional. 3 años después, el COVID-19. No estoy diciendo que lo planearon, no estoy diciendo que causaron la pandemia, pero sí estoy diciendo que un agente de inteligencia extranjera acusado de tráfico sexual estaba teniendo conversaciones sobre pandemias globales con uno de los hombres más poderosos del planeta. ¿Por qué Bill Gates necesitaba hablar de esto con Epstein? ¿Qué información tenía Epstein que le interesaba a Gates? Bill Gates se reunió con Jeffrey Epstein múltiples veces, no una, varias, incluso después de que Epstein fuera condenado por cargos relacionados con menores en 2008. Gates voló en el avión privado de Epstein, visitó su mansión en Manhattan, y cuando la prensa lo cuestionó, Gates minimizó estas reuniones, diciendo que solo hablaban de filantropía. Pero hay un correo que cuenta otra historia. Epstein se envió un correo a sí mismo donde expresa su furia porque la Fundación Gates lo echó, y dice algo muy específico: que Bill Gates le pidió borrar correos relacionados con una enfermedad de transmisión sexual y solicitudes de antibióticos bajo un nombre falso. ¿Por qué Gates necesitaría pedirle a Epstein que borrara correos sobre una ETS? ¿Qué hacía Gates en el entorno de Epstein que terminó con una enfermedad de transmisión sexual? Esas son las preguntas que Gates nunca respondió públicamente. El correo está ahí, los documentos oficiales, y Gates nunca lo desmintió. El 30 de enero de 2026 se desclasificaron documentos que revelan correspondencia entre Jeffrey Epstein y Elon Musk. Los correos de 2012 muestran que Musk preguntó específicamente a Epstein qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla. En diciembre de ese mismo año, Musk escribió que necesitaba desinhibirse y preguntó si habían fiestas planeadas. Estos correos son particularmente significativos porque fueron enviados 4 años después de que Epstein fuera condenado en 2008.
por prostitución de menores. Musk ha negado haber asistido a fiestas de Epstein, afirmó que rechazó repetidas invitaciones a la isla y dijo tener muy poca correspondencia con él. No hay evidencia documental de que Musk visitara la isla. Sin embargo, la ironía es clara. El mismo empresario que durante años pedía públicamente la desclasificación de estos archivos aparece en ellos solicitando asistir a las fiestas. Los documentos están ahí. Cada uno saca sus conclusiones. Lo que les contaré a continuación es lo más retorcido que he encontrado en los archivos desclasificados. Hay un testimonio, bajo juramento, archivado en estos documentos. Una persona declara haber sido víctima de una red de tráfico infantil y acusa a George Bush padre, expresidente de los Estados Unidos, de abuso sexual. Pero no termina ahí. Esa misma persona dice haber presenciado el asesinato ritual de otro niño. Dice que lo descuartizaron en un yate como parte de un ritual y luego se comió sus intestinos. A pesar de que es una acusación y no tiene mayores pruebas, hay algo que no deja de ser inquietante. El FBI tiene un documento que habla de palabras en código, palabras comunes con significados ocultos. Tiene boletines de inteligencia que muestran cómo usan términos de comida para referirse a víctimas. Ahora, en los últimos días, han circulado correos donde aparece la palabra jerky repetidas veces. Y hay gente que especula, y esto es especulación, no lo puedo comprobar, que podría referirse a algo mucho más oscuro. Algunos analistas sugieren que cuando hablan de jerky, no están hablando de comida, sino de carne humana. ¿Es verdad? No lo sé, no tengo pruebas concretas, pero cuando juntas las palabras en código verificadas del FBI, el testimonio ritual de Bush padre, los correos con la palabra jerky y el patrón enfermizo que hemos visto en todo este caso, empiezas a preguntarte, ¿hasta dónde llega realmente todo esto? El 10 de agosto del 2019, Jeffrey Epstein aparece muerto en su celda. Veredicto oficial, suicidio. ¿Tú realmente lo crees? Esto que diré no es parte de los archivos, pero vamos a repasar los hechos. Epstein estaba en una celda de máxima seguridad, vigilancia 24/7. Había intentado suicidarse semanas antes, supuestamente. Por eso estaba bajo vigilancia especial. Y justo la noche que muere, las cámaras de seguridad fallan. Los guardias se quedan dormidos. Su compañero de celda es transferido horas antes. Qué casualidad, ¿no? Pero acá viene lo más turbio. Epstein muere justo días antes de su juicio. El juicio donde iban a salir todos los nombres, todos los contactos, todas las grabaciones que supuestamente tenía. Y cuando muere, el caso se cierra. Tenía demasiada información y quizás alguien decidió que era más peligroso vivo que muerto. Pero acá viene algo todavía más perturbador. 2 días después de su supuesta muerte, aparece un video. Un dron sobrevuela la isla de Epstein y graba a alguien. La gente que analizó el video jura que es Epstein. ¿Es realmente él? No lo sé, pero el video existe. Está en internet y nunca fue explicado oficialmente. Entonces tenemos 3 opciones. 1. Se suicidó y nos creemos eso, de que todo esa noche falló. 2. Lo mataron porque sabía demasiado, porque el juicio iba a exponer a gobiernos enteros. Y 3. Sigue vivo, lo sacaron, le dieron una nueva identidad y el cuerpo que vimos no era él. ¿Cuál te parece más probable? Porque extrañamente, la opción menos creíble es la oficial. Y ya que estamos hablando de muertes sospechosas y posibles sustituciones, hay algo en estos archivos que incluso a mí me costó procesar. Entre los documentos desclasificados por el propio Departamento de Justicia aparece una afirmación que suena a ciencia ficción. Según el testimonio de una fuente confidencial, Joe Biden fue asesinado a tiros en 2019 y reemplazado por un doble que usa una máscara. Sé lo que estás pensando, eso es demasiado, eso no puede ser real, y tienes razón en ser escéptico, pero el punto no es si es verdad o no. El punto es que está en los archivos del Departamento de Justicia. ¿Por qué el DOJ archivaría algo así si no tuviera al menos algún fundamento para investigar? Mira la foto, comparaciones faciales entre Biden de hace años y el Biden actual, diferencias en la forma del lóbulo de la oreja, la estructura del cráneo, las líneas de la frente, la forma de la sonrisa. ¿Es cirugía plástica? ¿Es envejecimiento natural? ¿O es realmente otra persona? El documento está ahí, archivado por el Departamento de Justicia, en los mismos archivos de Epstein. Y eso nos lleva a la pregunta más importante.
¿Por qué nadie ha hecho nada? ¿Por qué la impunidad? Nada de lo que te conté es sentencia judicial, pero todo está documentado, leído por agentes del FBI, archivado por fiscales, clasificado por funcionarios del gobierno. Testimonios de niños abusados, archivados. Correos sobre tortura, archivados. Acusaciones de asesinato, archivadas. Cuerpos enterrados sin buscar. Denuncias contra expresidentes, archivadas. Vínculos con agencias de inteligencia, archivados. ¿Quién decidió que no valía la pena investigar? ¿Quién dio la orden de cerrar estos casos? ¿Quién protegió a estos tipos? Y más importante, ¿por qué siguen protegiéndolos? Los documentos revelan crímenes atroces contra menores, pero también revelan algo más: complicidad institucional. Agentes del FBI leyeron estos documentos, todos sabían y eligieron no hacer nada. Eso significa que para el sistema la vida de esos niños no valía lo suficiente, no valía más que proteger a un expresidente, no valía más que mantener relaciones con Israel, no valía más que preservar secretos de Estado, no valía más que ocultar las conexiones de los poderosos. Epstein se suicidó justo antes de hablar. Las cámaras fallaron justo esa noche. Los archivos se perdieron durante años. Y cuando finalmente salen a la luz, los medios grandes apenas los cubren. Porque todos están comprometidos, todos están grabados, todos están controlados. Ahora tú sabes, no puedes decir que no sabías. Los archivos están ahí, públicos, descargables, con códigos de evidencia del FBI. La pregunta ya no es qué pasó. La pregunta es qué vas a hacer ahora, que lo sabes. El sistema cuenta con que lo olvides, con que sigas scrolleando, con que esto sea solo un video más. Pero tú decides si compartes esto, si investigas por tu cuenta, si exiges respuestas o si dejas que vuelvan a archivarlo. Si te gustan los misterios y las conspiraciones, entonces no puedes perderte esta lista de reproducción que te dejo por acá.